A veces no es el mundo el que nos hiere. Somos nosotros mismos quienes con pensamientos ocultos vamos construyendo cárceles invisibles. La voz que más nos critica no está afuera, está dentro, en ese eco silencioso que repite, no eres suficiente. ¿Te das cuenta? Muchas veces no es la mirada del otro lo que nos destruye, sino nuestra propia incapacidad de mirarnos con respeto. Esa es la raíz de la baja autoestima, el olvido de nuestro verdadero valor. Bienvenido a Viviendo el Estoicismo, donde cada palabra busca recordarte que tu fuerza no depende de los juicios externos, sino de la manera en que decides gobernar tu mente. Aquí no venimos a alimentar ilusiones, venimos a despertar realidades. Cuando hablamos de baja autoestima, solemos pensar en inseguridad, en miedo a fallar, en la comparación constante con los demás. Pero el estoicismo nos enseña que la autoestima no es un sentimiento pasajero, sino el resultado de un modo de vivir. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «El valor de un hombre se mide por el valor de lo que ama». Y si tú amas las opiniones ajenas más que tu propia integridad, inevitablemente tu autoestima se derrumba. La filosofía estoica nos recuerda que el verdadero valor se edifica sobre lo que está en nuestro control. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud. Epicteto, que nació esclavo y fue uno de los maestros más influyentes de la antigüedad, decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y aquí encontramos una clave. La baja autoestima surge cuando entregamos el poder de definirnos a las manos de otros. Nos medimos con parámetros ajenos, olvidando que nuestra dignidad no puede ser negociada. El que espera validación externa vive en constante carencia, como un mendigo emocional que extiende la mano para recibir unas migajas de reconocimiento. Séneca, por su parte, nos advierte sobre la trampa de la comparación. Él decía que el que se compara con los demás se condena a sí mismo a la esclavitud de la envidia. Hoy, esa comparación se ha multiplicado en redes sociales, en vidas aparentes que parecen perfectas y que nos hacen sentir insuficientes. Pero el estoico sabe que todo aquello es ilusión, porque la verdadera medida del ser humano no está en la exhibición pública, sino en la coherencia privada. Piensa en esto: cuando dudas de ti, ¿dudas porque realmente no vales o porque has aprendido a mirarte con los ojos equivocados? La baja autoestima es, en esencia, un juicio, una interpretación. Y como todo juicio, puede ser cuestionado. Aquí entra la enseñanza de los estoicos. No son las cosas las que nos dañan, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Epicteto lo decía con claridad: no nos afectan los hechos, sino lo que pensamos sobre ellos. Si aplicamos esto a la autoestima, descubrimos que no es la realidad la que nos hace sentir pequeños, sino la historia que repetimos sobre nosotros mismos. La modernidad también ha comprendido esto. Autores como Mark Manson han escrito que el problema no es que te falte confianza, sino que has decidido preocuparte por las cosas equivocadas. Y James Clear, autor de Hábitos Atómicos, nos recuerda que la identidad se construye con base en pequeñas acciones diarias. No eres lo que piensas, eres lo que repites cada día. Es decir, tu autoestima no es un accidente, es el reflejo de tus hábitos internos y externos. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la baja autoestima no es una condena permanente, sino un error de enfoque. El estoicismo nos invita a girar la mirada, dejar de pensar en lo que no controlamos, la opinión, el juicio, la comparación, y centrarnos en lo que sí depende de nosotros: la disciplina, la virtud, la claridad de propósito. Cuando lo entiendes, la baja autoestima deja de ser un enemigo misterioso y se convierte en un maestro incómodo que te señala dónde has entregado tu poder
Imagina por un momento que pudieras mirarte con los ojos de Marco Aurelio, quien en medio del poder del imperio se recordaba a sí mismo que no era más que un hombre común y que su dignidad no dependía del trono, sino de su virtud. ¿No es liberador pensar que tu valor no está en lo que logres o en lo que otros digan, sino en la manera en que eliges vivir hoy? Esa es la esencia del estoicismo. Recuperar la soberanía sobre ti mismo. La baja autoestima se destruye cuando dejas de pedir permiso para existir. Cuando comprendes que tu valor no está en el aplauso ni en el rechazo, sino en la firmeza con la que caminas hacia lo que consideras correcto. Séneca lo resumió en una frase que aún resuena como un trueno. Quien se desprecia a sí mismo, todavía se respeta como despreciador. Es decir, incluso en el acto de juzgarte, queda una chispa de poder, porque eres tú quien se juzga. Y si tienes el poder de condenarte, también tienes el poder de liberarte. Este es el comienzo del viaje. Comprender que la baja autoestima no se combate con frases vacías de autoayuda, sino con filosofía práctica, con el arte de vivir según principios que nadie te puede arrebatar. El estoicismo no promete que dejarás de sentir dudas, pero sí te da la fortaleza para que esas dudas no te gobiernen. Muchos creen que la baja autoestima es una emoción pasajera, como una nube que viene y se va, pero los estoicos nos muestran que es mucho más que eso. Es una forma de pensar, una construcción mental que se fortalece cada vez que nos repetimos ideas equivocadas sobre nosotros mismos. Si quieres transformar tu autoestima, primero necesitas entender su raíz. Y la raíz está en la manera en que interpretas tu propia vida. Marco Aurelio solía escribir en sus meditaciones como si se hablara a sí mismo, recordándose que no debía esperar aplausos ni aprobación. En uno de sus pasajes dice: «La dignidad del hombre consiste en hacer lo que debe hacer, sin dejarse llevar por los pensamientos de los demás». Esa frase encierra una verdad esencial. Si basas tu valor en lo externo, nunca estarás en paz. Porque lo externo siempre cambia y siempre habrá alguien que te juzgue o que te compare. La autoestima, entonces, no se fortalece buscando agradar, sino cultivando la integridad interna. Epicteto insistía en la idea de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Este es quizá el principio más poderoso para sanar la baja autoestima. Porque, piensa, ¿qué te hiere más? ¿Tu verdadero ser o la imagen que otros proyectan sobre ti? La mayoría de las veces no sufrimos por lo que somos, sino por lo que creemos que deberíamos ser para encajar en un molde social. Y cuando no alcanzamos esa expectativa, nuestra mente nos castiga con un sentimiento de inferioridad. Pero ese castigo es injusto, porque está basado en cosas que nunca estuvieron en tu control. Séneca, en sus cartas a Lucilio, aconsejaba no buscar la aprobación multitudinaria, porque quien busca ser aprobado por todos, termina siendo esclavo de todos. Este mensaje hoy tiene más relevancia que nunca. Vivimos en una era donde cada acción puede ser medida por me gusta, por comentarios, por números que parecen definir nuestro valor. Pero el estoico sabe que esos números no dicen nada de su esencia. La verdadera medida está en su carácter, en su capacidad de ser justo, sabio y valiente, incluso cuando nadie lo aplaude. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la baja autoestima? Muchísimo, porque cada vez que dudas de ti, estás otorgando más valor a una percepción externa que a tu propia virtud. Y aquí está el punto crucial. La autoestima estoica no es un sentimiento bonito, es un juicio racional. Es el reconocimiento de que tu valor no está en tus logros, ni en tu imagen, ni en la opinión ajena, sino en tu compromiso con la virtud. Ryan Holiday, uno de los principales divulgadores modernos del estoicismo, explica que la confianza verdadera proviene de la preparación, de la acción repetida, de la disciplina. Esto significa que la autoestima no se construye repitiendo frases positivas frente al espejo,
sino entrenando la mente y el carácter todos los días. Cuando actúas de acuerdo a tus principios, aunque falles, tu autoestima crece, porque sabes que tu valor no está en ganar o perder, sino en vivir con coherencia. La filosofía estoica también nos invita a reconocer la impermanencia. Muchas veces sentimos baja autoestima porque nos aferramos a una identidad fija, como si fuéramos una sola cosa y no pudiéramos cambiar. Pero Marco Aurelio nos recordaba que todo fluye, que incluso nuestros defectos pueden ser moldeados con práctica y voluntad. Si hoy te sientes débil, eso no significa que lo seas para siempre. Lo que importa es la dirección en la que caminas, no la fotografía de un momento. Los estoicos no negaban el dolor, no fingían que todo estaba bien, al contrario, aceptaban la realidad tal como es, y desde esa aceptación construían su fortaleza. Aplicado a la autoestima, esto significa que no necesitas ocultar tus inseguridades ni maquillarlas con orgullo falso. Puedes reconocer tus debilidades y al mismo tiempo saber que no te definen. Séneca decía, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esa frase nos recuerda que la baja autoestima se alimenta del miedo a intentarlo, y que el coraje de dar un paso, por pequeño que sea, ya es un acto de respeto propio. Robin Sharma, en sus enseñanzas sobre liderazgo personal, habla de la importancia de ganar la batalla de la mañana, de empezar el día con acciones que refuercen tu identidad. Esto conecta perfectamente con la visión estoica. La autoestima se forja en los actos cotidianos, no en los grandes discursos. Cada vez que eliges disciplina sobre la pereza, valor sobre el miedo, virtud sobre la comodidad, estás demostrando a tu mente que puedes confiar en ti. Y la confianza en uno mismo es la base sólida sobre la que se levanta la autoestima verdadera. Por eso, si hoy sientes que tu autoestima está baja, recuerda que no se trata de un defecto permanente. Es una llamada a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿a qué le he dado más importancia? ¿A lo externo o a lo interno? ¿He olvidado que mi valor reside en mi carácter y no en los juicios pasajeros de otros? El estoicismo responde con firmeza, tu dignidad no está en venta, porque lo único que nadie puede arrebatarte es la manera en que decides vivir. El primer paso para destruir la baja autoestima, entonces, es este: cambiar la raíz de tu valoración. No más depender de aplausos, no más medirte por estándares ajenos. De nada sirve comprender la teoría si no la llevamos al terreno de la práctica. El estoicismo no es una filosofía para leer y admirar, sino para vivir y aplicar en el día a día. Y cuando hablamos de destruir la baja autoestima, necesitamos herramientas concretas, acciones que nos permitan transformar esa visión interna que nos limita. Imagina que cada mañana te despiertas con un enemigo invisible que susurra en tu oído. No eres suficiente. Ese enemigo es tu mente condicionada, acostumbrada a juzgarte con dureza. Los estoicos proponían una estrategia sencilla pero poderosa: comenzar el día con un ejercicio de preparación mental. Marco Aurelio escribía al amanecer: hoy me encontraré con la ingratitud, con la arrogancia, con la traición. Pero nada de eso me dañará, porque ninguno puede arrebatarme mi virtud. Tú puedes adaptar este hábito escribiendo cada mañana una breve afirmación estoica. No para engañarte, sino para recordarte que tu valor no depende de las circunstancias externas. Primera práctica: el diario estoico. Dedica unos minutos a escribir qué temes, qué dudas tienes y cómo responderías si fueras tu mejor versión. Séneca aconsejaba que cada noche nos examináramos a nosotros mismos, como un juez severo pero justo. Este ejercicio te ayudará a detectar los pensamientos que alimentan tu baja autoestima y a transformarlos en aprendizajes.
Por ejemplo, si escribes, hoy sentí que no fui lo bastante bueno en el trabajo, puedes añadir, ese sentimiento viene de esperar aprobación externa. Lo que depende de mí es el esfuerzo y la integridad que puse en lo que hice. Poco a poco tu mente aprenderá a cambiar de perspectiva. Segunda práctica. La dicotomía del control. Cuando sientas que tu autoestima cae porque alguien te critica, detente y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta la carga. Recuerda lo que decía Epicteto. Si deseas que las cosas sucedan como tú quieres, serás desgraciado. Pero si deseas que sucedan tal como suceden, vivirás en calma. Aplícalo en lo cotidiano. Si alguien te juzga, eso no depende de ti. Lo que depende de ti es tu reacción. Responder con serenidad o caer en la trampa de la ofensa. Tercera práctica. El desapego de la comparación. La baja autoestima se multiplica cuando miramos constantemente lo que tienen otros y sentimos que nosotros carecemos de eso. Para combatirlo, haz un ayuno consciente de comparación. Un día a la semana, evita redes sociales o cualquier estímulo que te lleve a medir tu vida con la de los demás. Durante ese día, enfócate en actividades que fortalezcan tu carácter. Leer, meditar, ejercitar el cuerpo, servir a alguien. Así entrenas tu mente para recordar que tu valor no depende de una vitrina digital, sino de la calidad de tus acciones. Cuarta práctica. Microactos de valentía. La autoestima crece cuando demuestras a ti mismo que puedes hacer lo que temes. No necesitas grandes gestas, basta con pequeños pasos. Hablar cuando normalmente callas, dar tu opinión en una reunión, atreverte a iniciar una conversación, levantarte temprano cuando la comodidad te invita a dormir más. Cada vez que eliges la acción difícil en lugar de la fácil, envías un mensaje a tu subconsciente. Puedo confiar en mí. Ese mensaje repetido se convierte en un muro sólido contra la baja autoestima. Quinta práctica. El memento mori. Puede sonar sombrío, pero es liberador. Los estoicos recordaban constantemente la muerte, no para deprimirnos, sino para recordarnos que la vida es breve y no tiene sentido vivirla encadenados a la inseguridad. Marco Aurelio decía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Cada vez que la baja autoestima te paralice, repite este pensamiento. Un día moriré, y no quiero que mi vida se consuma por miedo al juicio de otros. Esa conciencia te empuja a actuar con valentía. Veamos un ejemplo práctico. Imagina a una persona que constantemente se siente invisible en su trabajo. Piensa que sus aportes no valen lo suficiente. El enfoque común sería buscar aprobación de su jefe o colegas. El enfoque estoico sería otro. Preguntarse, ¿qué depende de mí? ¿Puedo controlar la valoración que otros me dan? No. ¿Puedo controlar la calidad de mi trabajo, la actitud con la que lo hago, la manera en que cultivo mi disciplina? Sí. Al enfocarse en eso, poco a poco deja de necesitar validación externa. Y cuando el reconocimiento llegue, será una consecuencia, no una necesidad. O piensa en alguien que evita hablar en público por miedo al rechazo. La mente le dice, harás el ridículo, no eres capaz. ¿Qué haría un estoico? Recordar que la crítica de otros no depende de él, pero sí depende el esfuerzo en prepararse, en practicar, en enfrentar el miedo con valentía. Aunque su voz tiemble al principio, cada intento es una victoria sobre sí mismo. Y cada victoria aumenta la confianza. El estoicismo no elimina la inseguridad de un día para otro, pero la transforma en entrenamiento. Cada situación difícil es un gimnasio mental donde fortaleces tu carácter. La baja autoestima deja de ser un monstruo cuando entiendes que es simplemente un campo de práctica. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Viviendo el Estoicismo,
porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos. No basta con entender, hay que vivirlo. Y aquí es donde la filosofía se convierte en hábito, donde las ideas se convierten en músculos internos que fortalecen tu carácter. Una de las prácticas más poderosas es el ejercicio de la visualización negativa. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consiste en imaginar los obstáculos, las pérdidas y las dificultades antes de que ocurran, no para vivir con miedo, sino para prepararte emocionalmente. ¿Cómo ayuda esto a la autoestima? Sencillo. Cuando entrenas tu mente para aceptar incluso los peores escenarios, dejas de sentirte frágil. Por ejemplo, si temes ser rechazado al expresar tu opinión, imagina ese rechazo y comprende que no te destruye. Al contrario, te da la oportunidad de practicar tu resiliencia. Cuando dejas de temer al fracaso, tu autoestima ya no depende de que todo salga perfecto. Otra rutina fundamental es el cuidado del cuerpo como vehículo del alma. No se trata de tener la apariencia que otros esperan, sino de mantener la salud, la energía y la disciplina. Cada vez que eliges alimentarte con conciencia, ejercitarte aunque no tengas ganas, dormir lo suficiente, estás enviando un mensaje a tu mente. Me respeto lo suficiente para cuidar de mí. Ese respeto se acumula día tras día y refuerza tu confianza. También está la práctica del silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, opiniones, críticas, comparaciones. Todo eso alimenta la baja autoestima porque te arrastra fuera de ti mismo. Los estoicos valoraban el silencio como un medio para escuchar tu propia voz. Dedica unos minutos al día a la meditación estoica. Siéntate en calma, respira profundo y pregúntate qué de lo que piensas es realmente tuyo y qué has tomado prestado de la sociedad. Descubrirás que gran parte de tus inseguridades no son tuyas, son narraciones externas que adoptaste sin cuestionar. Al reconocerlo, recuperas tu libertad interior. Imagina a alguien que constantemente siente que no merece el amor de su pareja. Vive con miedo a perderla, y ese miedo lo vuelve inseguro, celoso, dependiente. ¿Qué propondría el estoicismo? Primero, aplicar la dicotomía del control. No puedes controlar los sentimientos del otro, pero sí puedes controlar la manera en que amas, la autenticidad con la que te entregas. Segundo, practicar el desapego consciente. Reconocer que todo en la vida es prestado, incluso las relaciones, y que lo único seguro es tu capacidad de vivir con virtud. Al asumir esto, desaparece la ansiedad de aferrarse, y en su lugar nace la tranquilidad de dar lo mejor de ti sin miedo a la pérdida. Esa actitud, paradójicamente, fortalece también la autoestima, porque dejas de mendigar amor y comienzas a ofrecerlo desde la abundancia. Otro ejemplo. Un estudiante que siente que nunca será lo bastante inteligente. Vive comparándose con compañeros que parecen avanzar más rápido. Aquí el estoicismo invita a mirar el proceso, no la comparación. Marco Aurelio decía: no te atormentes por lo que los demás hacen o dicen, concéntrate en lo que tú debes hacer. El estudiante puede convertir cada día en una oportunidad de progreso, midiendo su crecimiento con respecto a sí mismo, no a los demás. La autoestima crece cuando celebras cada paso de avance, por pequeño que sea, porque reconoces que estás en el camino correcto. También es clave el ejercicio de la gratitud. La baja autoestima surge muchas veces de la carencia, de fijarte en lo que no tienes. Pero Séneca decía que el hombre pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que desea más. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido en tu vida. Pueden ser simples: tener salud, poder leer, tener a alguien que te escucha. Este hábito cambia tu foco mental.
de la escasez a la abundancia, del juicio a la valoración. Y cuando valoras lo que tienes, aprendes también a valorarte a ti mismo. Y finalmente, está la práctica de servir a otros. Puede parecer extraño, pero una de las formas más efectivas de elevar tu autoestima es salir de tu propio ego y ayudar. Cuando ofreces tiempo, escucha, apoyo, tu mente comprende que eres valioso, porque tu existencia tiene impacto. Marco Aurelio recordaba que el hombre fue hecho para cooperar, como las manos o los pies que funcionan en conjunto. Al dar, descubres tu fuerza. La suma de estas prácticas, visualización, diario estoico, cuidado del cuerpo, silencio, gratitud, servicio, crea una rutina de vida que destruye la baja autoestima desde la raíz. Porque deja de ser una lucha contra tus pensamientos y se convierte en un entrenamiento constante de tu carácter. Y un carácter entrenado en la virtud no se doblega fácilmente ante la inseguridad. Cuando pienses que no eres suficiente, recuerda a Epicteto, que nació esclavo, fue vendido y marcado con hierro, y aún así dijo, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Él no se definió por su pasado, ni por la opinión de quienes lo consideraban un objeto. Se definió por su carácter, por la manera en que eligió vivir. Si él pudo encontrar dignidad en medio de la esclavitud, ¿cómo no vas a poder tú reconocer tu valor en medio de tus dudas? Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió en sus meditaciones para sí mismo: tu valor depende de lo que pienses de ti, no de lo que otros piensen. Si hasta el hombre que tenía todo el poder entendió que la opinión externa no podía ser la base de su autoestima, entonces es claro, la verdadera fortaleza se construye hacia adentro, no hacia afuera. Hoy la sociedad nos repite constantemente que la autoestima depende de logros, de títulos, de apariencia, de éxito. Pero el estoicismo contradice ese ruido y nos dice, tu valor no es un premio que se gana, es una verdad que se reconoce. No tienes que demostrar nada a nadie para ser digno de respeto. Basta con vivir conforme a la virtud, porque esa coherencia contigo mismo es el mayor acto de amor propio. Reflexiona en esto. Cada vez que dudas de ti, estás poniendo tu vida en manos de otros. Pero cuando eliges confiar en tus principios, te devuelves a ti mismo el poder. Y esa es la verdadera libertad. No se trata de sentirte perfecto, se trata de ser íntegro. No se trata de eliminar el miedo, se trata de caminar a pesar del miedo. No se trata de esperar aplausos, se trata de vivir de modo que incluso en silencio, tu vida sea un testimonio de coherencia. James Clear decía que cada acción es un voto por el tipo de persona que desea ser. Y esa es la clave para la autoestima. Deja de esperar un cambio repentino de percepción y comienza a votar por ti cada día. Vota por tu valor cuando eliges disciplina sobre comodidad. Vota por tu confianza cuando eliges hablar en lugar de callar por miedo. Vota por tu dignidad cuando decides actuar con honestidad, aunque nadie te vea. Esos votos diarios construyen tu identidad, y una identidad coherente nunca se quiebra fácilmente. Ryan Holiday recuerda que la fortaleza no surge de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas. La baja autoestima se alimenta del hábito de huir. Huir de retos, de críticas, de riesgos. Pero cuanto más huyes, más pequeña te sientes. La manera de destruir esa cadena es elegir enfrentar. Cada reto vencido, por pequeño que sea, es un ladrillo en la construcción de tu confianza. Pregúntate, ¿quieres vivir la vida como un mendigo de aprobación o como un arquitecto de tu propia dignidad? El estoicismo no es cómodo, porque exige responsabilidad. No puedes seguir culpando a la sociedad, a tu pasado, a los demás. Pero en esa exigencia está tu libertad. Eres dueño de tu mente, dueño de tus actos, dueño de tu valor. Hoy puedes decidir que tu autoestima ya no dependerá de la comparación ni del juicio externo.
Hoy puedes decidir que tu valor estará anclado en la virtud, en la sabiduría, en la justicia, en la valentía y en la templanza. Porque esas son las columnas que sostienen al hombre y a la mujer invencible. Y si alguna vez vuelves a sentirte pequeño, recuerda la frase de Marco Aurelio: dentro de ti hay un poder que basta contra cualquier tormenta. Ese poder es tu razón, tu virtud, tu capacidad de gobernarte. Cuando confías en eso, ninguna crítica puede destruirte. Si esto te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartir este mensaje. Suscríbete y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito, porque en Viviendo el Estoicismo no solo hablamos de filosofía, la vivimos en cada acto,